¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estamos en un nuevo episodio de Chuy Opinión. Aquí nos acompaña Joseph como siempre y mi persona Sebastián. ¿Cómo estás, Joseph? ¿Qué tal? Yo muy bien, Sebastián. Espero que estén muy bien mis Chuy espectadores. Hoy tenemos un tema súper interesante, la verdad. Tenemos ya la banderita libertaria un poco atrás. Ya sabrán de qué va el capítulo. Están siguiendo nuestras redes, como puede ser Instagram, TikTok, YouTube o en nuestros WhatsApp personales a quien tienen nuestro número. Hoy vamos a hablar de Friedrich August von Hayek, nacido en 1899. Para quien sabe un poco del tema del liberalismo clásico, de la tradición liberal, ya sabrán que él es uno de los principales exponentes de esta ideología. No se puede decir que llegó a ser un libertario puro, pero sí uno de los mayores exponentes contra el tema del socialismo y del totalitarismo. Más que nada porque él, al salir de Alemania y tener que naturalizarse británico en el año 1938, experimentó todo esto de cómo las masas dan su poder de libertad a un gobierno, y cuando el gobierno tiene todo el poder termina traicionándolos y ocupando y haciendo que estos sean servidumbre para los intereses del mismo. Un poco ahondando en el tema de la infancia de Hayek, podríamos también señalar que él crece en lo que es Austria, ¿no? Sí, Entonces, a él crecer en Austria, lo que ocurrió en Austria fue que hubo una gran crisis económica cuando él era puberto, se podría decir. Entonces, lo que él se da cuenta es que tú puedes tener un fajo de billetes, que es lo que ocurre ahora en Venezuela, que tú puedes tener un fajo de billetes así, de grande, para comprar un chicle. Entonces, él se dio cuenta de los problemas que causaban la inflación y más adelante, él de niño también se interesó por el tema de los insectos, ¿no? Porque el papá era biólogo. Entonces, eh, posterior al tener esta crisis, él como que toma la decisión y el interés de interesarse cómo funcionan las cosas y por qué a mi familia no le alcanza el dinero, ¿no? Que eso es algo interesante, ¿no? No sé si tú de pequeño te preguntaste por qué a mi familia no le alcanza el dinero, pero preguntárselo a una temprana edad o así sea ya de joven, golpe de 17, 18 años sería importante, ¿no? Hay algo súper importante que él habla mucho ya en su época tardía, digamos los 1980s, donde él decía que por qué los intelectuales son de izquierdas generalmente. Y ahí viene un poco ese resentimiento que puede llegar a haber cuando, digamos, has hecho las cosas bien, te has interesado por estudiar lo que es la vida, lo que es la economía, y a la final, como no estás cumpliendo esas características de lo que demanda el mercado, no triunfas económicamente. Y ahí viene ese poco resentimiento o envidia de los que sí lo han logrado, y por eso él dice que mucha gente de izquierdas terminan siendo intelectuales frustrados por no haber logrado el éxito económico y terminan yéndose por esa rama. Aparte le pasa algo full interesante que le pasa a muchos libertarios o gente de derecha en su historia, que es el chiste de si tienes corazón, de joven eras socialista y eras revolucionario. Después ya aprendiste las cosas y ya te vuelves de derecha porque ya entiendes cómo funciona el mercado y cómo funciona la sociedad. Entonces a él le pasó esto, incluso él era socialista, pero él dice que le pasó algo interesante, que cuando estuvo, digamos, había una revuelta y él está hablando con su líder sindical, con el líder socialista, y le decía, oye, pero si mandamos a la gente mañana a esa revuelta la van a matar, se va a morir. Y le respondió, sí, pero hay que sacrificar algunas vidas por nuestra ideología. Entonces ahí es como que la piedrita que le cayó a él para comenzar a buscar otras alternativas, y termina viniendo de la tradición liberal de Adam Smith, acoplando todas estas ideas, y su amigo de von Mises. Von Mises explica el socialismo en su libro, El socialismo. Entonces ahí va un poco encaminándose a lo que llegó a ser uno de los mayores exponentes del liberalismo clásico en Occidente, ¿no? Sí, más que nada hay que entender que Hayek lo que promueve es que tú tengas una forma de que el capitalismo, que eso vamos a tratar en el capítulo de hoy, una forma en la que el capitalismo funcione. ¿Por qué? Porque él demostraba que un gobierno que era de socialista no podía funcionar, pero el de derecha tampoco estaba funcionando, que usualmente sí es algo que ocurre en los gobiernos, pero que por más que ocurra, tú no puedes desestimar una idea, ¿no?
a no ser que ya sea comunidad de Venezuela, de China, de Cuba, que básicamente son ideas en donde ya hay un gobernante que básicamente es un jeque, ¿no? Es un jeque que decide si la Navidad se puede cambiar de fecha, que decide si le entregan un manto de Dios a él mismo. Entonces, lo que él, la postulación que tenía él en un inicio se vio opacada. Pero no sé si vamos a eso ahorita o primero tratamos un tema puntual, porque ahorita ya voy a hablar de lo que es Keynes. No, Keynes yo quisiera que más bien termináramos con eso porque es un capítulo de Hayek. O sea, relacionado con justo lo que estás diciendo, es súper interesante porque es complejo para alguien, más que nada de la tradición liberal o libertario en sí, decirte, o sea, te dicen, está mal, el socialismo es malo, es una enfermedad del alma, como lo llama Milley muchas veces, porque, bueno, él dice que hay dos tipos de socialistas, los que no saben, que son los más likes porque cuando se les da el conocimiento dejan de ser socialistas, y los que son generalmente los gobernantes que ya tienen la enfermedad del alma y que saben que están haciendo un mal y lo siguen haciendo. Pero ahí sería bueno andar, ¿por qué decimos esto? Porque tú en un gobierno socialista quieres entregar cosas por iguales a todos. Y les pongo en el caso de que ustedes tengan hijos o de que ustedes tengan animales o que tengan novias, a los que son por ahí bandidos, o a los que tengan amigos, ¿no? Yo creo que por más que tú quieras, no puedes entregar las mismas cosas a las personas, y aun cuando les entregas las mismas cosas, estas lo que van a hacer son actividades distintas. Un ejemplo práctico es que si tú das $100 a 10 personas, al cabo del siguiente día ya las 100 personas no van a tener $10. Perdón, las 10 personas no van a tener $100, sino que alguna la habrá gastado, alguna la habrá invertido, alguna se habrá comprado ropa, otra sí tendrá los $100. Pero otros lo enterraron y se pudrió porque se murieron. Exactamente, y otros le regalaron a la mamá, otros al papá, otros le compraron a la novia cualquier cosa. Entonces, en ese punto, tú estarías buscando una igualdad en algo, en un sistema que primero tú no puedes entender, que eso también mencionaba Hayek, que lo mencionó ya después, ya avanzada en edad, que básicamente tú lo que quieres hacer es entender un sistema que tú no tienes la capacidad para entender porque hay demasiada información. Y ahí te quería hacer una pregunta. ¿Tú, Joseph, consideras que ahora con las inteligencias artificiales puede llegar el día en el que se maneje toda esa información y todos tengamos algo que necesitamos? Pues ahí puedes darte cuenta que si ahorita le preguntas a Alexa, o no me acuerdo si era Siri o Alexa, le preguntas, ¿debo votar por Donald Trump? Dice, no me meto en política. Sí. Le preguntas, ¿por qué debo votar por Kamala Harris? Porque es un representante feminista, porque es de izquierdas, porque le apoya al pueblo, porque va a hacer que los migrantes sean más felices. Entonces ahí te das cuenta que sí tienen un sesgo, porque al final está hecho por humanos. Entonces, por más que tenga acceso a toda la información, mientras en su código esté eso, esas limitaciones que pueden ser de alguna forma para asegurar que no se vayan contra nosotros, pero también esas limitaciones hacen que no nos den la información que no le conviene a quien lo creó. Entonces siempre va a haber un sesgo y no sé si lo logres llegar o sea, si le dejamos libre a la inteligencia artificial, ¿qué pueda pasar, no? Entonces no sé si el riesgo sea ¿Sabes que aceptable? también O sea, siempre hay, que también lo revisamos en episodios anteriores, la verdad inverosímil? Es justo lo que decías ahorita de que no sabemos nunca todo, es lo que hablaba David Hume, que lo topamos en el capítulo 4. Si quieren ir a verlo, pueden revisarlo y explicamos un poco más de lo que son las impresiones, de lo que son las ideas. También hablamos de Karl Popper, de cómo todo es la falsación. Entonces, cómo es el proceso evolutivo de todo, de la ciencia, el saber en qué se equivocó el que me precedió y avanzar. El problema del socialismo o de lo que planteaba Keynes, metiéndolo un poco, es que decía, no, mientras sabemos que los ciclos económicos son una forma, pero no, yo sé más que todo el mundo porque así lo creo. Y él puede ignorar factores sociales, factores climáticos, o sea, puedes ignorar miles de factores porque no creo que haya alguien que pueda conocer de todo. Ni siquiera en este caso Hayek, que es interesante cómo llegó a ser economista,
perdón, era economista, para no equivocarme, sabía de derechos y de teoría política. Politólogo. Exacto. Entonces, por eso él plantea en su libro El camino de servidumbre algo súper interesante, que en el libre mercado tú decides si participar en política o no. Tú decides si vas a votar o no. Bueno, en el caso de los países, bueno, en nuestro país no decides porque si no te multan. Ahí tienes la coerción del Estado que te obliga a actuar en política. No tienes la posibilidad de decidir si votas o no. O sea, puedes, pero te van a multar. En cambio, eso dice que a la gente, en la mayoría de gente que busca esta coerción, o la gente de izquierda que busca esta coerción, quiere que participes en política, pero quiere que participes en su lado. Es lo que pasa ahorita un poco en Venezuela. Que si vas a una marcha en contra o que estés participando en política, no le gusta a Maduro. Maduro quiere que vayas y levantes la constitución del librito que tienen ellos y digan, sí, sí, lo que ustedes digan, pero denme un pancito. Un poco es también buscar la ignorancia de los pueblos, ¿no? Porque a través de una coerción, a través de forzar a una persona que realice una actividad, sea con una multa, con temor a que lo metan preso. Hay un libro que yo siempre converso cuando hablo de estos temas, que es El Archipiélago Gulag, que básicamente en este libro te relatan cómo ha sido la dictadura rusa, cómo fue con Stalin, y dice que ellos no acabaron las masacres ni las guerras con la Segunda Guerra Mundial, sino que hasta 2002 tú seguías teniendo estos casos en donde básicamente torturaban a la gente, le hacían firmar papeles diciendo que estaban en contra del gobierno. Y estoy seguro que esto también está ocurriendo ahora en Venezuela. Eso es una realidad hoy en día en Venezuela. Entonces, en realidad es bastante extenso el archipiélago Gulag, pero es recomendado porque ahí tú puedes ver cuáles son los efectos de un socialismo al cual después le aplicas un comunismo y un totalitarismo, ¿no? Eso sí, por ejemplo, ¿qué decía Hayek sobre esto? Aquí les quiero citar algo. ¿No sería exagerado decir que la teoría social comienza y tiene un objetivo solo por el descubrimiento de que existen estructuras ordenadas que son el producto de la acción de muchos hombres, pero no son resultado del diseño humano? En algunos casos esto ya es universalmente aceptado, a pesar de que hubo un tiempo en el que los humanos creíamos que el lenguaje y la moral habían sido inventados por un genio del pasado. Todo el mundo acepta ahora que son el producto de un proceso de evolución cuyos resultados nada previo ni diseño tienen. Esto se refiere, por ejemplo, a los arquitectos sociales que te dicen cómo tienes que vivir, qué tienes que comer, qué tienes que hacer. En el tema del lenguaje también tiene que ver mucho. El lenguaje es una construcción que ha venido evolucionando desde que hablábamos con señas, como neandertales, hasta el día de hoy, que el español es uno de los idiomas más ricos, que se ha venido construyendo mediante su aplicación, su práctica, mediante el conocimiento, mediante la creación de conocimiento empírico. No es que de pronto viene alguien y te dice vamos a hablar con la E porque es lo que yo pienso que está mejor. No, tiene que ser un proceso de creación evolutivo que viene desde el desorden. Porque el desorden natural lo que hace es que va probando, probando, probando. Y cuando llega algo que llega a funcionar, lo llamamos evolución o avance. Justamente de esto habla también Jordan Peterson, es un psicólogo canadiense, que él dice, yo no tengo problemas con la evolución en el lenguaje, con lo que tengo un problema es con que a mí me fuercen a llamar a una persona con una letra diferente a la que tiene el inglés o el español, solo porque esa persona me lo está diciendo que yo tengo que hacer así, y si no lo hago así, me multan o me meten preso. Entonces, de esta coerción es de la que hablamos, que los sistemas que buscan algo utópico, que sería buscar el bien para todos, buscar que todos estén viviendo en un estado de elevación completo y que todos tengan todo para vivir. Entonces, tú al buscar una idea utópica a través de medios terrenales, lo que provocas es que las brechas se agranden entre las clases sociales, que podemos ver con la misma Venezuela, que tiene la mayor cantidad de generales, ¿no? Entonces, yo creo que Ecuador igual va por ahí, ¿no? Que Ecuador también tiene bastantes generales, y eso es porque tú a través de los militares
buscas coercionar o buscas un tipo de control sobre tu pueblo. El monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Algo bueno, la cita que les dije antes es de un libro de Hayek que es Ley, Legislación y Libertad, o Derecho, Legislación y Libertad, depende de la traducción. Pero es súper importante entender, les voy a dar un ejemplo claro de cómo funciona la naturaleza y cómo funciona la economía. Tú te vas a un tour de África, o un tour en África, y hay una gacela. Llega un león y se la quiere comer. Y tú dices, no, pobrecita, esto es injusto. Vas, te intervienes y haces que la gacela no sea comida. El león va, no tiene cómo alimentar, lo abandonan sus hembras, se van con otro león, el león se muere. Pero aparte, como no se comieron a la gacela tiene muchos hijos en cambio, hay una sobrepoblación de gacelas, por la pisada de la gacela se erosiona el suelo, se come mucha hierba, se erosiona el suelo y después tienes un impacto climático. Por eso Hayek dice que cuando quieres intervenir igualmente en la economía como cuando intervienes en la naturaleza, terminas generando un mayor caos o un mayor daño de lo que puede haber pasado. Como por ejemplo, ¿qué puede pasar en nuestras sociedades? Por ayudar a un grupo sectorial o un grupo minoritario, decides cobrarles full impuestos a un grupo empresarial específico, digamos los ganaderos, para darles de comer a otro grupo minoritario. Los ganaderos deciden, no, bueno, entonces me están cobrando más por el simple hecho de ser ganadero, yo decido irme. Exagerado, se van a otro país, se llevan sus boquitas, se van a otro país. Deciden vender sus tierras para que se construyan edificios. ¿Qué consecuencias tienes? Ya no vas a tener que comprarles impuestos para que darle de comer a ese grupo, pero aparte te quedaste haciendo una matriz productiva que generaba el alimento para que el alimento sea barato. Por lo que al final, no solo ya no le vas a dar comida a esas personas, sino que lo que tienen que hacer ellos para conseguir la comida es mucho más porque va a ser mucho más caro. Hay también un caso claro que ocurrió acá en Ecuador, fue la corporación del actual presidente, la corporación Novoa, ¿no? Que básicamente lo que ellos fueron llevar sus empresas a Perú, y en un inicio sí decían los bananeros, chuta, pero ahora ya nadie me compra el banano. Entonces tengo ahí hectáreas de hectáreas de hectáreas pudriéndose. Prefería vender a mal precio que no vender. Porque a la final, como dices tú, son hasta acciones naturales que provoca un ecosistema y que provoca los seres humanos, ¿no? Entonces, en este punto, cuando tú intervienes o interviene el Estado, lo que hace es acrecentar esa diferencia que van a tener las partes. Porque si las partes ahorita tienen una diferencia y esta es mínima, qué sé yo, el vegetariano dice que sus productos son muy costosos y el carnívoro dice que sus carnes, que sus vegetales, perdón, o sea, no le sirven para nada. Entonces hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, pero el momento en el que tú coges y subes los impuestos para cierto sector y otro sector no le subes los impuestos, ahí lo que provocas es esto que dijiste, que básicamente se agranden las diferencias. Y ahuyentas a los que tienen. O sea, y ahuyentas a los que tienen. En sí, todo lo que es el mercado y todo lo que es una sociedad se podría entender como un grupo de personas, las cuales estamos coexistiendo dentro de un área. Pero dentro de esta área, si el líder de esa área, o el que está al mando, o el que está a cargo, toma las decisiones que no van a ayudarte a ti, sino que lo que van a hacer es ganar votos, o ganar adeptos, o ganar seguidores, ahí te ves afectado. Otro ejemplo claro es, nosotros también tenemos un canal secundario, que son Noticias Criollas, y también vayan a verlo. Un ejemplo claro es que el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, Ecuador, debe 200 millones de dólares para los pacientes y para las empresas que brindan el servicio de diálisis. Pero sí tiene dinero para dar 4.062 charlas de capacitación. Para tratar a la gente con con disforia. Sí, con disforia de género. Con disforia de género. Bueno, de un grupo que a la final termina siendo minoritario en Ecuador, pero no tiene nada que ver que sea minoritario. Tienen que recibir el mismo respeto, la misma atención, pero no puedes gastarte un presupuesto que pueda ser utilizado para salvar vidas en que les traten de una manera, a la final, que para mí es discriminatoria, porque les tienes que tratar de una manera diferente a una persona que va a tratarse una enfermedad de humanos
y punto. Y voy a terminar con este ejemplo que es el del alcalde de Quito, que gasta $700,000 para coger y comprar un montón de carros para que estén parqueados básicamente mientras ellos están trabajando entre comillas, porque eso deberían de ser. Eh, y para estar parqueados, ¿no? Porque un carro a la final te sirve para ir de un punto A a un punto B y lo dejas en el punto B hasta que tú te desocupas y tienes que regresar al punto A A. menos que te vayas a dar la vuelta de la República en carro del Estado, que es probablemente lo que estén haciendo. Y bueno, y a la final nosotros estamos con un tema de incendios que todo esto tiene relación, ¿no? Porque hay que partir de que la idea de Hayek es la no intervención en el mercado y de la intervención estatal, no sé si ya pasamos un poquito a esa parte, de la intervención estatal con respecto a las necesidades comunes del grupo de personas que conformamos la sociedad o el país. Entonces, cuando tú tienes un Estado que sí se va a encargar de esos temas, está bien, pero cuando tú tienes un Estado, como ocurría en Argentina antes de que entre el presidente Javier Milei, que tienes Ministerio de la Mujer, pero tienes más asesinatos a mujeres. Tienes Ministerio de Seguridad, pero tienes más robo que cuando no tenías Ministerio de Seguridad. Tienes Ministerio de Economía, pero tu economía está peor que cuando tenías Ministerio de Economía. Entonces, esas cosas no es que salen de la nada, sino es porque tú dices, voy a intervenir en este sistema, voy a impedirle a León que coma la gacela y después me voy a preguntar por qué el suelo tiene erosión y por qué no puedo sembrar. Claro, es justo lo que Hayek se preguntaba. Él decía, o sea, le preguntaban, le decían, ¿hay alguna manera en que el libre mercado pueda ser, o sea, pueda mejorarse las opciones de libre mercado con la economía planificada? Y él decía no, porque en las tres factores principales que él sabía, no. En política, no se puede mejorar porque cuando llega la planificación estatal estás asumiendo lo que es su último libro, La fatal arrogancia, y estás haciendo todo lo contrario que lo que hablamos ahorita, es asumir que tú sabes más que el resto y tienes dos opciones de saber más que el resto. Lo que hacen en Venezuela, que es camuflar todos los datos y evitar que tengan acceso a internet muchas veces, o lo que pasa en Cuba, que ellos ni siquiera saben que en otros países puedes llamar a pedir comida a domicilio, o simplemente, o sea, cortar la libertad del conocimiento, o creerte superior simplemente por decir que eres superior y tomar decisiones en un mercado que no conoces, la verdad. En el tema de empresas, la empresa libre, si no rectifica y no hace las cosas bien, quiebra. O sea, o rectifica para salvarse o quiebra. La empresa pública o gubernamental no hace eso. La empresa gubernamental opaca lo más que puede los déficits que tiene para no perder ni el capital que le da el presupuesto ni los empleos que tiene. Y en la mayoría de los casos, cuando detectan esos errores, les terminan asignando más presupuesto para que crezca más esa entidad y puedan complementar lo que han fallado, pero no están siendo eficientes. En nivel económico, cuando intervienen en el tema de precios, el precio, según Hayek, es un dato, es una información. Y hablamos de lo que pasa cuando no te da información. Ahí el gobernante se cree más y por eso toma decisiones sobre eso. Entonces, cuando no tienes información del precio, tú no sabes a qué valor tienes que transar una propiedad, cualquier tipo de propiedad, ¿no? Puede ser de un celular hasta una casa. En este caso la idea era un poco como en el caso que no tuviéramos moneda, no tenemos moneda, en el hipotético caso. Entonces, tú al no tener monedas vas a aceptar todas las monedas. Entonces, tú al tener todas las monedas o no tener ninguna, tú tienes que darle un valor a esas monedas. Y como van a venir chinos con yuanes, brasileños con reales, colombianos con pesos, estadounidenses con dólares, europeos con euros. Cuando todos ellos vengan a nuestro mercado, nuestro propio mercado va a decidir cuánto vale su moneda. ¿Cómo? Si yo te doy $10 y me compras un vaso, y después yo para comprarle un vaso al europeo tengo que pagar $8, tu moneda va a valer más. Y si para pagarle al europeo tengo que pagarle un vaso y $1, tu moneda va a valer menos. Pero básicamente ese era un planteamiento que te ponía Hayek, ¿no? Que en realidad esto se lo dijo a Margaret Thatcher, que fue una de las políticas que acogió sus ideas, las implementó,
pero no las implementó en un 100% y por eso Gran Bretaña estuvo bien en lo que hablamos de 1950 hasta 2000, y en 2000 cuando ya fallecen y dejan de dar el Pues se van discurso las ideas. dejan de dar el discurso de que hablábamos y la batalla cultural. Ahí es cuando en realidad el socialismo o bueno, la idea de que todos tengamos lo mismo es lo mejor, ingresa en la mente de las personas y promueve una cultura un poco woke, que le dicen en Estados Unidos, que aquí sería una cultura eh, Progresismo. del progresismo, sí, del progresismo. No es lo mismo progreso que progresismo. Correcto. Por ejemplo, para Hayek, justo el tema de los precios, él tiene tenemos que contextualizar. Él escribió el libro el tema de los precios, más o menos, si no estoy mal, déjame te digo el dato exacto. Precios y producción en 1931, o sea, posteriormente a la crisis de 1929. ¿Qué pasó ahí? Ahí sí hay que dar un poco de contexto histórico. Se acaba la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial lo que se batallaba principalmente era el tema de los bancos, bancos centrales y la capacidad que tenían para imprimir moneda. Correcto. En el consenso internacional. Se pierde la guerra frente a los centralistas, podría decirte que era Francia y otros países, y Estados Unidos mismo, porque en el Titanic se murieron muchos de los que estaban a favor de no tener bancos centrales ni el tema de la fe ni de la impresión que se dio, ¿no? Es una teoría conspiranoica, podemos dar un capítulo solo para eso, pero en base a eso se quita la reserva fraccionaria. Cuando se quita la reserva fraccionaria, lo que pasa es que los bancos podían dar full dinero o sea, podían dar préstamos. Generar liquidez. Ajá, el precio de un préstamo o del crédito era mucho menor porque el gobierno así lo dijo, bájenme las tasas de interés para que haya dinero en las calles. Ahí tienes dos problemas. Cuando estás dando mucho préstamo y no estás cobrando el precio del mercado, no hay incentivo para el que deposita de tener su dinero ahí, porque a él tampoco le van a pagar el precio del mercado por el dinero que está ahorrando. Entonces ahí lo que pasa es que tienes demasiado dinero en el mercado y a la final terminas generando una hiperinflación, que es lo que pasó en ese tiempo, una burbuja, lo que ya pasó en el 2008 y lo que está pasando seguramente en este año. Coincide mucho, un poco chistoso con el año de la rata chino en todos estos eventos. Igual la pandemia fue en el año de la rata, entonces como que es súper paranoico también eso, pero no sé, me parece chistoso. Entonces, por eso él dice que el tema de los precios, cuando controlas, terminas generando ciclos más grandes. Entonces, yo lo asimilo así para darles un ejemplo un poco más gráfico. Tienes un precio que va subiendo, y en un punto se va a caer. Puede ser, o la economía va subiendo, se va a caer en un punto. Y tú dices como gobierno, no, yo sé más que el resto, entonces voy a dar subsidios o voy a dar el precio de los créditos más bajos. En vez de hacer un círculo de este porte, lo acrecentas para que se mantenga en este punto medio. Pero en un punto ya no va a ser sostenible, porque pediste préstamos internacionales y tienes que pagar. Te endeudaste con la tarjeta, tienes que pagar. Pediste favores políticos, los tienes que pagar. Entonces, en vez de hacer un círculo de este porte que después iba a crecer y generar un crecimiento, termina acrecentándose y la caída es mucho mayor y tal vez llegará un crecimiento, pero después de un ciclo mucho más largo y después de una caída mucho mayor. Sí, al final, tú cuando tienes ya un entendimiento de que el mercado va a tener crisis y posterior a esas crisis se va a volver a regular y va a volver a incrementar su valor, que eso sí lo hemos visto como en Argentina, que es un ejemplo súper actual, que estuvo en crisis, se reguló, pese a que lo que hizo Milei en realidad no es coartar, tú puedes cobrar esto o tú debes cobrar esto o te cobro tanto esto, sino que en realidad él hizo la prueba, ¿no? Él hizo ese experimento, dejó que el mercado se regule solo. Y a la final, después de un periodo económico, de un ciclo económico, está pasando eso. En Buenos Aires han bajado 18% los arriendos, pese a que ya están con una moneda libre. Por eso Hayek tiene dos frases. La justicia social es un espejismo y la justicia real es reducir la coerción de unos hombres sobre otros. Oye, ahondando en este tema de las monedas, mira, lo que proponía Hayek, que Margaret Thatcher no lo implementó, era el tema de no tener una moneda o aceptar cualquier moneda, ¿no? Es decir, no tener una moneda que es la libra esterlina para tu ciudad, sino tu país o tu ciudad se manejaba con cualquier moneda.
que dicen que sí lo intentaron hacer en Estados Unidos, pero que no había ninguna regulación y que no podían controlar y que como Estado ellos tenían que controlar. Pero eso en realidad en la actualidad ya se está haciendo. ¿Y con qué se está haciendo? Criptomonedas. Con criptomonedas. Entonces es súper loco que el humano haya encontrado la forma de ejecutar una idea que tuvo un man que nació en 1899. Y imagínate, ahorita ya estamos 2024, son más de 125 años, me parece. Sí, 125. 125 años para que la idea de él ya esté implementada y esté en funcionamiento. Y ahí se me vino a la mente esta moneda Doge, que es de Elon Musk, que solo es un perrito, que era un meme. Entonces, este Dogecoin empezó siendo un meme y el mercado le dio valor y la moneda subió. Entonces, básicamente es eso. O sea, si tú tienes una moneda y también me enteré de un dólar que había creado un estadounidense. El USDT. Que se llama el dólar real. Esas Ya. sí son monedas. Se llama the real dollar. Y es una moneda así. Y a él le denunciaron y le metieron un juicio y seguía en juicio porque básicamente él creó su propia moneda y la moneda de él en la actualidad vale $10,000. Ya. Entonces es algo súper loco. Imagínate crear tu moneda, decirle a la gente, mira, yo tengo esta moneda y por esta moneda tú me tienes que dar $100. Podemos hablar un día del cómo pasó todo el tema económico de la moneda, del patrón oro, lo que puede llegar a ser en un futuro el patrón Bitcoin, cómo la pérdida de valor del dólar se viene mucho que ver por la falta de escasez que tiene y por estos ciclos económicos que la Fed ha decidido imprimir indiscriminadamente para salvarse de temas como la gente que cayó en crisis en el COVID es como, o sea, de una forma full cruda, es como la gacela. No sé si tenía que llegar a morir, no tenía que llegar a morir, pero el gobierno decidió salvar, económicamente decidió salvar. Y a la final creó toda la crisis que se va a venir, que va a ser mucho más grande que lo que pudo haber sido. O sea, esa crisis ya era fuerte, pero por salvar esa crisis va a terminar siendo mucho más grande. Y con esto no nos referimos a personas, ¿no? Sino a empresas que el gobierno salvó. A los bancos más que nada. Y en este caso, más específicamente a los bancos, inyectándoles capital para que ellos se mantengan y no ni bajen ni suban la tasa de interés y más bien todo se mantenga tranquilo. Ahí se me viene algo a la mente súper interesante, ¿no? Voy a dar dos ejemplos. Primero es el tema de cómo a la final el desorden espontáneo se basa en tener errores para generar la evolución y el avance. Entonces, hay dos formas. Tú escoges mal tu carrera porque no hay un mercado que te dice, o sea, llega el gobierno y te dice, todos van a ganar igual. Entonces tú no sabes si seguir medicina, si seguir ser abogado, o seguir ideologías de género, o seguir, no sé, todo un montón de maestrías que he estado viendo que la verdad no sé cómo pueden llegar a ser aplicadas, pero bueno, cada quien es libre de decidir, pero no eres libre de llamar y exigir, oigan, contrátenme porque estoy siguiendo algo que a nadie le interesa. Entonces ahí sí es cuando sales al mundo real o te quieres ir de tu país, donde ya no tienes un sueldo básico por algo que no está siendo demandado, y te das cuenta que el mercado te dice, oye, lo que seguiste no es lo que tenías que seguir. Y ahí tienes de dos, o adaptarte a los requerimientos del mercado, o resentirte y seguir siendo, oye, irte al lado socialista. Y ahí, espera, déjame acuerdo. Entonces ahí va el tema del socialismo. Entonces, si le vemos en un macro entorno, el socialismo a la final, desde mi punto de vista, puede ser el error necesario en la sociedad para que después el desorden espontáneo que está generando encuentre una mejor forma o sea, llegue a la libertad, y ya con todo el conocimiento empírico que se ha dado por caer en el socialismo, llega al avance o a la solución. Pero claro, tal vez no lo lleguemos a ver nosotros, porque son ciclos económicos ya mucho más extendidos en la historia. En este punto yo considero dos puntos importantes en lo que mencionas. La primera es no victimizarnos, que básicamente es saber que van a existir dificultades, y la segunda es que también me parece conspiranoica esa idea de que tenemos que vivir el socialismo para No, yo no digo que tenemos que, pero ya está pasando, o sea, claro, o sea, estamos o sea, yo espero que sea parte de ese aprendizaje natural que nos está dejando como sociedad y llegar a algo, porque nuestros países siguen cayendo en socialismo, salen en socialismo y llegan a caer en socialismo de nuevo. Sí, Lula da Silva. Es que básicamente es eso, ¿no? Pero eso yo creo que es porque tú tienes enfoques que
eso también mencionaba Hayek, que sí te tienes que enfocar en tú generar un rédito y a través de tu rédito vas a generar un rédito para otra persona, pero también tiene que existir una parte en donde tú tengas un aporte al Estado, como tú dices, puede ser voluntario, pero en ese punto ese aporte que tú tengas como Estado, ejemplo, la iglesia, que sí es voluntario, que eso sea para ejecutar las tareas que tú necesitas que se ejecuten. Y ahí te pongo un ejemplo claro de una parroquia X a la que yo sé asistir. Cuando tú tenías a un líder que estaba gestionando lo que es un edificio, ese edificio se estaba cayendo a pedazos. De repente lo mandan a otro líder y ese edificio empiezan a hacer ventas de quesos, empiezan a hacer ventas de imágenes, ventas de cadenas, de collares, que vamos a hacer una recaudación de fondos, una carrera. Y de repente vos ves que ese edificio se renueva, se pinta, ponen aire acondicionado y vos dices, wow, o sea, una mala gestión va a afectar a toda la comunidad y una buena gestión va a afectar a toda la comunidad, pero ese sentimiento yo creo que es el sentimiento socialista que tiene la mayor parte de personas que tú conoces, que yo conozco, que son socialistas, que tienen el corazón socialista, y que es esa voluntad de ayudar al pueblo, pero tú tienes que entender que tú puedes ayudar a un pueblo o a una ciudad o a un barrio dándole las herramientas para que ellos puedan hacerlo y no cayendo en el error de darles la comida para que ellos simplemente coman. Claro, ponte ahí, me parece algo que sinceramente ahorita es súper interesante. ¿Qué tan interesante sería que, digamos, nos digan a nosotros, oigan, ya no paguen impuestos, lo único que tienen que ser es de ustedes, de donación voluntaria, que sea, bueno, va a seguir siendo una imposición, pero te dicen, de lo que tú ganas, el 10% tienes que darlo a algún ministerio. Puedes dividirlo en 3 ministerios, en 4 ministerios, en 5 ministerios. Pero eso me parece mucho mejor que darle al gobierno la plata que ellos decían cómo administrar. Porque en este caso nunca hubiera existido el Ministerio del Buen Vivir, porque todos hubieran hecho una cagada, nadie le da plata a ese ministerio. Ah, interesante, sí, sí me parecería como que esa sería una buena propuesta, ¿no? O sea, al final te ponen en ti el poder de decir qué ministerio sigue, cuánto personal tiene, cuánto tiene que hacer. Y dependiendo de eso, nosotros también decimos, bueno, la seguridad está en la masa, voy a darle mi plata al Ministerio de la Seguridad. Ah, no vale el Ministerio de la Seguridad. Vamos a darle una empresa privada. Ahora voy a dar una empresa privada, claro. Sería una idea súper interesante. Volvamos un poquito con el tema que nos salimos. Sí pasa en esto, muchachos. Más bien, el de una vez les digo, creo que este capítulo sería un poquito más largo porque Hayek es un mundo entero y entonces por eso mismo tal vez sean 2 partes que lo subamos. Entonces voy a tratar de que este sea el fin de la primera parte y de ahí nos vamos a ir para la segunda en el caso de que lo dividamos. Muchas gracias por... La verdad yo quería hablar mucho de este tema, entonces gracias por vernos, por darnos este espacio en el que podemos crecer también nosotros como personas y nos vemos la siguiente semana en una nueva Chuy Opinión. Chao.